Y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Eduardo Antonelli, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Harold Roy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Muchas gracias por acompañarme. Estamos haciendo votos porque Eduardo se recomponga pronto. Está pasando un momento duro de salud y estamos tratando de... Estoy muy bien, yo. No, pero Eduardo de Francisi. Ah, Por eso digo que estamos haciendo votos para que me acompañe. Sí, Así que por supuesto. acompañándolo. Bueno. Claro, estas semanas dijimos, tenemos que invitar a los economistas de Salta porque más allá de que son cuestiones nacionales, nosotros no podemos tomar decisiones, digamos, políticas locales en este punto, la gente quiere saber, bueno, ¿qué está pasando con esto de que antes podía de golpe ir a comprar dólares para viajar, hoy ya no puedo tan fácilmente hacerlo? ¿Hasta dónde es una especulación? Yo quería contarles rápidamente que estuvimos en una reunión el día de ayer en la Cámara de Comercio e Industria de Salta, donde salió este tema desde el punto de vista de cómo el gobierno, decía el contador Fernando Yarade, estaba saliendo a comprar dólares para cubrir compromisos de deuda y que era una cuestión coyuntural. Bueno, el senador Romero le contestó que no creía que era algo coyuntural, sino que era un tema de política económica. Y entonces, bueno, quedó flotando ahí las dos miradas, en definitiva, ¿no? Para los que estábamos escuchando. Y uno quiere, bueno, adentrarse un poco hasta dónde el nuevo ministro de Economía es Guillermo Moreno con las políticas que toma y no el que Lorenzetti, creo que es ¿no? O Lorenzino, el que es Lorenzino. Y hasta dónde, bueno, realmente estamos también influidos por lo que pasa a nivel internacional. Bueno, definitivamente lo que hay que rescatar es que hay una escasez de dólares, porque eso explica que la cotización está subiendo, hay una escasez de dólares y el gobierno nacional quiere dólares. Y es muy curioso que hoy por hoy tenemos 3 cotizaciones, porque el dólar cotiza de manera oficial, luego tenemos la liquidación puesta en Nueva York y luego el blue, que también es un dato curioso, porque hay que realmente, si hablamos de escasez, entender que antes la gente quería poner sus dólares fuera de la Argentina y hoy por hoy la cotización del llamado dólar blue está más o menos, bueno, ahora está bajando un poquito más, pero está casi a la par de lo que cuesta colocar dólares fuera de la Argentina, o sea, transferir sus fondos hacia afuera. ¿Qué está pasando? Definitivamente se encuentra, digamos, en ciertos aprietes el gobierno nacional, porque quieren cumplir con sus pagos en dólares y eso hay que rescatar. En los últimos 10 años, desde el 2001, siempre han cumplido con el pago en tiempo y en forma y por razones de su política quieren seguir haciéndolo. Entonces, de manera gradual han pacificado la economía argentina, porque los argentinos siempre han pensado en dólares, las grandes transacciones siempre se han hecho en dólares y por lo tanto hubo una gran demanda de los particulares por obtener la divisa norteamericana y el gobierno al competir por estos mismos dólares simplemente ha usado la fuerza mayor y ha cerrado la puerta, para llamarlo de esta forma. ¿Y que para comprar el gobierno los dólares que están en la plaza y tener esa divisa para hacer estos pagos? No, simplemente evitar que haya otro comprador en la plaza y simplemente evitar que lo que tiene en el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, se vaya a otros fines que no sean los fines que estipula el gobierno nacional. Digamos que puede ser así una corrida ¿Qué opina Eduardo Antonelli? Bueno, el problema es, sí, yo coincido con lo que ha dicho Harold, es correcto. El punto es que, a ver, nosotros siempre vamos a la saga de los acontecimientos explicando, ¿no es cierto?, qué está pasando en cada momento, pero no está mal, pero también es bueno tener una visión más global para entender por qué han pasado estas cosas. Porque, en general, un país normal, digamos, que lleve adelante una política económica estándar, ¿no es cierto?, y no estos inventos que nosotros hacemos, que son reinvenciones, porque son invenciones que vienen, inventos de la década del 40, repetidos en los 70, en los 80, etc. Nunca existe este tipo de problemas.
Puede haber un problema cuando hay un sistema de currency board tipo Europa con cada uno de los países, pero un país que no tenga esa restricción, que la Argentina no la tiene, no debería tener problemas si tiene ordenada su economía. A ver, el Tesoro se supone que tiene que tener un superávit, con ese superávit compra los dólares que necesita para girar. Y bueno, no hay ningún problema. Pero no hay superávit porque se gastaron la plata en los combustibles. Bueno, estamos hablando de una economía normal. Entonces, el problema es que nosotros no hacemos las cosas como corresponde. No somos los únicos también, hay que aclarar. Es decir, hay otros países de más desarrollo pero no nos podemos que consolar tampoco con lo hacen. eso. Claro, ¿no? pero el punto es que otros países que antes eran de menor desarrollo, como Chile, sí las hacen bien. Entonces, el problema es que nosotros hacemos las cosas mal. Si digamos, en momentos en que había bonanza, en que el gobierno tenía superávit gemelo, es decir, tenía su superávit fiscal y había superávit del sector externo, no se creó un fondo, la tesorería no pensó en diseñar una estructura para disponer de recursos para hacer frente a sus pagos, bueno, ahí estamos en problemas. Es decir, no se hizo la previsión. Claro, exacto. Entonces, ¿Alguien se olvidó? Claro, entonces, ¿por qué la gente se refugia en el dólar? Porque los gobiernos sistemáticamente han bastardeado la moneda nacional. Esa es la razón. Porque aún en Europa o en otros lugares, un país que no tenga una moneda líder, qué sé yo, China, o los países de Europa antes del euro, no pensaban en dólares, ellos ahorraban en su moneda, bueno, era una cosa normal. Chile es igual, es decir, nadie está pensando en Chile, en la cotización del dólar, es una cosa que no existe. ¿Por qué? Bueno, porque se confía en la moneda propia. Ahora, para tener una moneda propia que no es el oro, ¿no es cierto?, sino que es un billete de papel, ¿cómo hacemos para confiar en un billete de papel? Claro. Y bueno, tenemos que darle la responsabilidad de la emisión, ¿no es cierto?, a alguien que sea confiable. Entonces, lo primero que tiene que ser es alguien independiente del propio gobierno. Ahora, puntualmente, ¿va a ser esto una cuestión coyuntural? Hablando de $2, hay un dólar de 4.30 y hay un dólar que llegó casi a 6 pesos, ¿no? Entonces, ¿eso es momentáneo? ¿Va a tender a bajar? ¿El mercado negro va a desaparecer? ¿O esto es el comienzo, a lo mejor, de otro tipo de crisis? A mí me da la impresión que posiblemente sea en un principio coyuntural, pero conociendo un poquito la forma como se dan las cosas acá, podría transformarse en algo más duradero. Por una simple cuestión de psicología. Yo me acuerdo cuando hacían los primeros anuncios, no hay que apostar al dólar. Y todo el mundo, que ahora apuesta al dólar pierde, decía, eso, ¿no? Eso era exactamente la frase. Sí. Entonces yo escuché la frase y pensé, y todos los argentinos al lado mío, entonces vamos a comprar dólares. Era como automático. Y todas estas medidas en la psicología generalizada de la gente, que le dicen, vayan consiguiendo dólares, y lo vemos. Si de repente en el mercado azul, en el mercado negro, paralelo, llamémoslo como sea, suba a 7,50, que es una cotización realmente desmedida, pero si hay gente dispuesta a pagarlo, por algún motivo debe ser. Porque dentro de todo, ¿qué quieren hacer? Tienen miedo, quieren asegurarse el valor de sus billetes. Y es cierto lo que dice Eduardo, que imprimir peso es fácil, pero imprimir dólares no. Claro. Nosotros no tenemos esta facultad. Claro. O sea, uno es algún bien que de forma más o menos razonable, no quiero opinar sobre ello, pero lo podemos manejar en cuanto a su cantidad de producción. La otra no lo podemos manejar porque ahora, está muy lejos. ¿Qué imagina Eduardo como digamos, escenario económico a futuro, en el corto plazo, más allá de que suba o baje el dólar? ¿Hay alguna medida que el gobierno tiene que hacer para bajar la inflación? Sí, por supuesto. Podríamos decir, en la segunda parte de un manual de economía elemental, hay algunas ideas de política económica que, ya que Moreno está en el tema, le sugiero que las lea, que le van a venir muy bien, sobre todo a nosotros, a los argentinos. Pero el problema es la vocación que pueda tener el gobierno para llevar adelante estas medidas. Es decir, cuando nosotros vemos que digamos, se avanza sobre el Banco Central, sobre su independencia. Se nos contesta, no queremos que el Banco Central esté en manos de los banqueros.
La independencia del Banco Central no quiere decir que esté en manos de los banqueros, de la misma manera que la independencia de la justicia no quiere decir que esté en manos de los abogados. Claro, correcto. No, la independencia del Banco Central significará que el Congreso establecerá una ley, cuáles serán los directores, cómo surgen, pero no tienen por qué ser banqueros o al menos únicamente banqueros, tienen que ser técnicos Bueno, que pero con la reciban un última mandato. reforma, con la última reforma. Pero vamos para atrás. Entonces, claro. digamos, el gobierno se encierra en su propia inconsistencia. Para que las cosas nos vayan bien, tendríamos que tener más dólares. Para tener más dólares tendríamos que tener más exportaciones. Para eso tenemos que producir más y necesariamente tenemos que importar más. Porque, los insumos necesarios claro, para esa ese idea valor. de que vamos a... Pero por eso, acá estamos repitiendo cosas que han salido mal en la década del 40 y en la década del 70 y en la del 50. Entonces, no se puede pensar que nosotros vamos a poder producir todo porque el mundo ha avanzado mucho, no lo pudimos hacer en los 40 y en los 70 y no lo vamos a poder hacer ahora. Entonces, hay que tener otro diseño de política económica, hay que hacer que los empresarios inviertan, hay que hacer que la gente, en lugar de pensar cómo hago para comprar $1 y si no puedo por acá, por esta otra puerta, que siempre se va a conseguir. Yo voy a poner un ejemplo un poco elegante, pero es como las zonas rojas. Yo puedo sacar las zonas rojas de acá, pero va a aparecer allá. Claro. Lo que tiene que haber es un cambio cultural que diga que, que el amor se tiene que manejar de esta forma y no en las zonas rojas. Pero mientras eso no pase y haya una demanda de zonas rojas, pues va a haber, la prohibamos o no la prohibamos. Y esto es así. Entonces hay que cambiar el enfoque de la política económica y hay que decir, nosotros tenemos que avanzar hacia una economía más normal. Está bien, yo no estoy en contra de la ideología, yo tengo la mía, Harold, todos seguro. tenemos la ideología, pero no podemos ser fanáticos de una ideología, sobre todo en cuestiones que ya han sido probadas y recontraprobadas. Y la inflación produce pobreza, en definitiva, ¿no? Totalmente, porque la inflación es el impuesto que paga el pobre, porque obviamente se trata de un incremento y al que más castiga es el de menos recursos. Eso es indudablemente Cada así. punto de inflación dice que sumarge a mucha gente por debajo de la pobreza. Totalmente. No se podría definir cuánta gente, pero es definitivamente así, porque es como decir, es una parte de lo que yo tengo disponible al ser de menor recursos, un porcentaje de lo que sube el costo de vida me come mucho más de mi disponibilidad financiera, para llamarlo así, que alguien que tiene un mejor sueldo. Hay algo que a mí, en mi ignorancia económica, no me cierra. Digo, ¿no? El país creció en los últimos años a tasas a veces del 6, del 7, del 8 hasta el 9%. Sin embargo, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina dice que todavía quedan un 35% de pobres, de gente que vive por debajo del nivel de la pobreza. Quiere decir que evidentemente ese crecimiento y esa riqueza, en definitiva, todavía esa distribución tan mentada no se está dando. Bueno, eso conecta con la primera parte de la charla, que tiene que ver con estos fenómenos también de violencia y ese tipo de cosas. Si nosotros pensamos en el caso específico de Salta, es cruel decirlo, pero podríamos decir que hay como dos ciudades, una ciudad al sur del río Arenales y otra ciudad al norte del río Arenales. ¿Qué ha cambiado en los últimos 30 o 40 años de esa realidad? Nada, es decir, hay un poco más de cordón cuneta, de luces, bienvenidas sean, pero estructuralmente, ¿qué ha cambiado eso? Nada. Entonces, si nosotros no pensamos cómo hacemos, como han hecho los chilenos, por ejemplo, ¿no es cierto?, para focalizar nuestro problema en reducir a niveles tolerables la pobreza extrema, por mucho que hagamos crecimiento, no vamos a conseguir. Yo pongo un ejemplo claro. Nosotros en Salta, en la escuela pública no se enseña inglés. Hemos apostado al turismo, que significa un insumo crítico, es el idioma inglés, porque en los hoteles, en todas partes hace falta inglés. ¿Cómo lo resolvemos? Cuando se abren los hoteles, viene gente de otra parte de la provincia, que no me molesta, pero sí me molesta que los salteños no puedan conseguir trabajo porque el sistema educativo público está fallando en darle esa formación. Es un gran desafío, del sistema educativo. Si no apostamos a la educación, estamos realmente para atrás, como dicen, ¿no?, los chicos. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Harold. Los voy a estar invitando en este tiempo, tema crítico. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Vamos nosotros al último corte y enseguida con Javier Cornejo Solá. Y una sorpresa, porque la semana pasada nos trajo un video interesante. Quédese con nosotros para ver esta nueva novedad.